Conectar con nuestra herencia cultural y natural es fundamental para forjar nuestra identidad y proteger nuestra diversidad. Hola, soy María Cela Álvarez y les doy la bienvenida a Herencias, un podcast sobre el patrimonio nacional dominicano. En este espacio, auspiciado por el Banco Popular Dominicano, abriremos de par en par una ventana a nuestro pasado y también nos miraremos en el espejo de nuestro futuro. En cada episodio me acompañan invitados con los que exploramos nuestro patrimonio cultural y natural, un viaje entre un pasado lleno de historia y un futuro inspirador, que respete el legado que nos dejaron y que define ante el mundo quiénes somos. En nuestras manos tenemos ese regalo de otros tiempos y nuestro deber es cuidarlo y entregarlo a quienes vienen tras nosotros para seguir fortaleciendo nuestra identidad dominicana. Vamos a comenzar. En esta ocasión hablaremos sobre la génesis de los elementos tangibles e intangibles que conforman nuestra identidad y nuestro patrimonio. Conoceremos un poco más acerca de los pueblos originarios que se asentaron en nuestra isla, las olas migratorias que sucedieron en diferentes momentos de nuestra historia y los efectos de todo ese mestizaje de culturas sobre el dominicano de hoy día. En esta ocasión me acompañan el historiador y escritor Manuel García Arévalo, uno de los autores del libro Patrimonio Nacional, Joyas de la Cultura y la Naturaleza, auspiciado por el Banco Popular. Juan Daniel Balcácer, escritor y presidente de la Academia Dominicana de la Historia, y la antropóloga e investigadora Soraya Aracena. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a comenzar hablando precisamente de estos procesos migratorios que ocurrieron a lo largo de nuestra historia. Tenemos una mezcla de culturas en nuestro país que conforma lo que hoy llamamos dominicano. ¿Cuáles podrían decir ustedes fueron los procesos migratorios con mayor impacto en nuestra cultura actual? Manolito. Bueno, sería importante señalar que el poblamiento de la isla se produce con una antigüedad de más de 5.000 años atrás, por culturas arcaicas que eran recolectores, cazadores, y que poco a poco se fue sucediendo, ¿no?, a través del arco altillado, una inmigración proveniente desde Sudamérica, y se produce en la época aborigen una evolución cultural que gestó finalmente la cultura taína. Cuando llegan aquí los colonizadores españoles, precisamente los taínos ya era la mayor etnia que ocupaba las más extensas territorios en toda la geografía nacional. Y precisamente con los taínos es que se produce ese primer mestizaje, ese primer intercambio cultural, porque al llegar los descubridores españoles desconocían el medio ambiente y se tuvieron que auxiliar, que valer de las costumbres, de las prácticas agrícolas, de las artesanías indígenas. De ahí es que, por ejemplo, la palabra canoa es la primera palabra americana que se incorpora al diccionario castellano hecho por Nebrija en el año 1494. Y ahí comenzó el proceso de fusión indohispano al que muy próximamente se le fue agregando el aporte muy valioso de los esclavos africanos que vinieron a la isla en aquellos primeros tiempos coloniales para auxiliar a los indígenas en las labores agrícolas, en las labores mineras y en los hatos. O sea, evidentemente tenemos una sucesión poblacional que data de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y que se ha ido enriqueciendo con las emigraciones posteriores durante todo el transcurso de nuestra historia. A partir de lo que ha expuesto Manolito García Arévalo, puedo agregar que de la hibridación entre los elementos aborígenes, los españoles y los africanos, pues como se ha destacado, es que surge el elemento criollo. Es decir, en América, en los orígenes del descubrimiento, conquista, colonización, criollo quería decir, en principio, nacido en América. Pero con el devenir del tiempo, el criollo en la isla de Santo Domingo fue el elemento
que étnica y culturalmente se transformó en lo que hoy conocemos como dominicano, que está muy vinculado al gentilicio. Poca gente repara en el hecho de que el gentilicio dominicano está vinculado con la palabra domingo, con Santo Domingo, y que el gentilicio ya comenzó a aplicarse en nuestra isla desde muy temprano el siglo XVII. ¿Cuál era la población original de indígenas, de taínos, taínos arawak, aquí en la isla de La Española? Y luego la cantidad de esclavos africanos que fueron llegando, hasta qué punto conformaron una parte importante de la población y hasta dónde estuvieron los taínos viviendo entre los primeros pobladores. Bueno, en el caso de La Española, como bautizó Cristóbal Colón la isla cuando llegó durante su viaje en el que vino en búsqueda de nuevas riquezas, como era el oro, existía una población taína. Esta población, con la llegada de estos europeos, empezó a decrecer debido a las enfermedades importadas y luego al trabajo duro al que fueron sometidos, especialmente en las minas, canteras de piedra, como fue el caso de la ciudad de Santo Domingo. Las primeras referencias sobre la llegada de esos esclavos africanos fue en el 1503. No provenían de España, eran esclavos que venían desde España y ya habían conocido el cristianismo, habían sido bautizados, o sea, y fueron llamados con el nombre ladino. Llegaron africanos de diferentes etnias, los cuales eran embarcados en su mayoría en un mismo puerto al oeste de África, por donde está el Congo, y fue aquí que fueron esclavizados. O sea, exacto, llegaron negros libres y aquí fueron esclavizados para trabajar en las plantaciones de azúcar, para trabajar en las canteras de piedra. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos y el más cercano es el del sector de Santa Bárbara. Ahí, de hecho, estaba el lugar conocido como La Negreta, que era el almacén en donde se depositaban estos esclavos para luego ser subastados. En principio llegan estos negros procedentes del Congo, el área de Calabar, llegaron algunos nigerianos de varios lugares. Posteriormente, y luego de caer lo que fue la esclavitud, que fue ya entrando casi al siglo XVIII, cuando fue abolida la esclavitud, que precisamente fue durante la ocupación haitiana por el expresidente Jean-Pierre Boyer. Fue el primero en que abogó por eliminar la tediosa esclavitud, que había sido también, o sea, se impuso, puesto que había sido un gran negocio. O sea, fue un negocio que iniciaron los portugueses con la llamada trata de esclavos. O sea, que luego de abolida esta esclavitud, la República Dominicana fue forjada por tres grupos importantes también de afrodescendientes. El primero de ellos fueron negros traídos desde las plantaciones del sur de Estados Unidos de Norteamérica, en específico Filadelfia, que habían trabajado en las plantaciones algodoneras algunos, y otros eran esclavos domésticos. Por ejemplo, en Samaná todavía escuchamos los apellidos Shepard, Kelly, Wilmore, eran apellidos de los amos que al ellos haber obtenido su libertad, pues eran negros libertos, conservaron los apellidos de los amos. Luego de ese primer grupo viene el de los haitianos, que es el más numeroso y que
llegó a partir del 1915, cuando la ocupación norteamericana en Haití, que duró casi 2 décadas. Este grupo haitiano, inicialmente, cuando llega, fue porque se empezaron aquí a instalar ingenios azucareros ya modernizados. Para ese mismo entonces, durante la intervención norteamericana, empiezan a llegar negros procedentes de las islas, posesiones inglesas, denominados cocolos, que en principio algunos periódicos, al reseñar esta llegada, le atribuía el término cocolo. Por ejemplo, el Listín Diario. Era un término considerado despectivo, pero creo que no. Era un término que se usaba para designar a todo aquel que fuera negro. Porque, por ejemplo, en Samaná todavía se escuchaba hace unos años los cocolos de Samaná. Todos estos grupos llegaron inicialmente para trabajar en las tareas vinculadas a la producción del azúcar y luego se fueron desplazando a otras áreas. Generalmente, cuando hablamos de ellos, solo se expresan sus aportes en términos folclóricos. Por ejemplo, los cocolos, muy pocos conocen que el béisbol prácticamente ha tenido todo ese impacto a nivel mundial gracias a que la mayoría de los peloteros, todos son descendientes de cocolos. De hecho, todavía en Consuelo hay un gran play donde todos los días podemos ver a estos cocolos practicando. Muy interesante. Definitivamente tenemos una importante herencia africana, somos descendientes de los africanos desde el principio, pero tenemos también la mezcla de los españoles y de los taínos, y por eso yo preguntaba hasta cuándo estuvieron los taínos. Es más españoles y africanos, y a mí me gustaría que Juan Daniel... Yo quiero comentar algo sobre y eso. Luego las estimaciones estadísticas, demográficas, sobre la cantidad de indígenas que había a la llegada de los españoles, objetivas, estudios que han hecho especialistas como Ángel Rosenblatt y Frank Moya Pons y otros demógrafos, se sitúan alrededor de 400,000 aborígenes, indígenas, al momento de la llegada de los españoles. Sin embargo, cuando se hizo el repartimiento de Alburquerque en 1514, había alrededor de 30,000. Todavía quedaba muy poca población. Que fueron los identificados. Eso no quiere decir que eran los únicos, pero exacto, por lo menos fueron los que fueron repartidos, por decirlo así. Creo que el ladino, como bien señala la profesora, era el negro cristianizado que hablaba ya español, pero había esclavos que no eran ladinos, que eran bozales. Y eran importados desde las costas africanas. Es un comercio que iniciaron los portugueses, pero los españoles lo continuaron y después Francia y otras potencias. Y llegaban aquí a hacer un trabajo esclavo. Convivieron taínos. Entonces se mezclaron españoles con mujeres aborígenes y también con las pocas mujeres africanas que llegaron. Y de ahí salía ese resultado de esa hibridación. Pero hubo convivencia de taínos y africanos, claro, por ejemplo. Sí, claro. O sea, cuando llegaron los africanos todavía el había cimarronaje. Por ejemplo, el lanzamiento de Enriquillo de 1519 hasta 1530 y algo, da lugar a el establecimiento en las montañas de unos manieles que tanto los negros que escapaban del trabajo forzado formaron esas unidades sociales, y también los indígenas. Entonces ahí se mezclaron. Con Enriquillo en el Bauruco había negros que él encontró y otros que se alzaron tan pronto se enteraron de que Enriquillo pues no habían logrado los españoles convencerlos a la fuerza o de que bajara de la sierra. En ese sentido, a mí me gustaría que habláramos un poco de cómo estos intercambios de estos grupos migratorios enriquecen nuestro patrimonio cultural.
porque es muy variado como nosotros podemos ver y como estaba explicando la profesora todavía a día de hoy. Sí, mira, hay algo que es importante señalar, y es verdad que el impacto de la conquista mermó de una manera muy violenta y acelerada, ¿no? La presencia indígena en la isla. Sin embargo, el mestizaje, vinieron muy pocas mujeres españolas durante los primeros años de la colonización, y hubo un intenso mestizaje, como bien se señalaba, tanto con las mujeres indígenas como africanas, más allá de lo que se sospecha. Sí, yo creo que el mestizaje es una de las cosas que caracteriza tanto a la colonización española como a la portuguesa. Por eso tenemos que Brasil es un país donde hay una presencia mestiza y evidentemente el pueblo dominicano es un pueblo criollo formado precisamente por la fusión de esas tres razas. Pero entre los aportes importantes que se produce durante la colonización, durante los 3 siglos del periodo colonial, están los canarios. La isla, a finales ya del siglo XVI, principios del XVII, con las devastaciones, tuvimos una crisis poblacional. El descubrimiento de tierras más atractivas en el continente, la presencia de los franceses en la parte occidental de la isla, impulsó a una despoblación que la corona española quiso contenerla con la importación, con la traída de familias canarias. Desde ya mediados del siglo XVII se fundó la Villa Blanca de San Carlos, también llamada la Villa de los Canarios, y comenzó un proceso de repoblación de la parte española de la isla en base a familias canarias. Pueblos que habían desaparecido como Montecristi, Puerto Plata, San Juan de la Maguana, se reforzó Santiago, La Vega, Samaná, Sabana de la Mar. Entonces, muchas de las tradiciones que nosotros a veces creemos que son indígenas canarios. O sea, los canarios contribuyeron muchísimo a formar ese perfil nacional que se va ya configurando de una manera más definida durante el siglo XVIII. Fue tan determinante el elemento canario en la conformación del ser criollo, del ser nacional, que, por ejemplo, después de las devastaciones de Osorio, en 1605, 1606, la población prácticamente se redujo a 5.000 habitantes en toda la isla. Pero a finales del siglo XVII, cuando se inicia ese repoblamiento de los canarios, que fue una política de repoblación de la corona española a raíz de solicitudes que le hicieron las autoridades nacionales, gubernamentales, locales, se fundaron todos esos pueblos que dice Manolito. También Hincha, San Rafael, la Atalaya, que de ahí el fundador, que era canario, por eso la corona le dio el título de varón de la Atalaya. Azua, Neiva, todos esos pueblos fueron fundados por canarios. Y esos canarios se establecieron en el país, la villa de San Carlos, como dice él, el pueblo de San Carlos, que quedaba fuera de la ciudad colonial. Entonces, esos canarios se establecieron en el país, dejaron descendencia dominicana. Pero por supuesto. El criollo dominicano que desde 1560, 50, ya puede hablarse de un criollo dominicano. Y el gentilicio, recuérdese que lo mencioné porque es importante, ya se usaba. Desde 1621 está documentado. ¿Y era mulato en su mayoría? Era mulato. Por ejemplo, en las devastaciones de Osorio, la revolución de Guava, que fue la resistencia de los habitantes de Vallajá y la Yaguana, en lo que hoy es parte ya de la República Haitiana, pero que era parte de la isla cuando era posesión española, eran dominicanos criollos que se rebelaron. Hernando Montoro y todas esas se rebelaron contra las disposiciones de Antonio Osorio, y ahí hubo un exterminio, ahí hubo una guerra de resistencia, porque todos esos habitantes fueron obligados a trasladarse, a mudarse, a dejar todo lo que tenían en la parte occidental para venir a vivir a la parte norte. Y eso, bueno, pues es parte de lo que conforma la identidad y la nacionalidad dominicana, el ser dominicano, que ya en el siglo XIX
se va agregando los franceses cuando la era de Francia, los haitianos cuando incursionan militarmente y luego en la ocupación, en la dominación haitiana, y hay también contribuciones de ellos al ser nacional. No, yo lo que quería agregar, que con el sentido de la identidad se desarrolla un sentimiento de permanencia, de autopercepción, en base precisamente a una concesión de la realidad individual de las personas frente al entorno urbano, frente a la historia. Es muy importante porque eso da un sentido, ¿no?, de arraigo nacional. El sistema educativo es el que le enseña a nuestros niños de todas estas olas migratorias que conforman lo que hoy es el criollo dominicano, lo que somos los dominicanos. Se enseña el encuentro de los taínos con los conquistadores españoles y luego el advenimiento de los negros de África y los negros libres. Sí, pero yo pienso que hasta ahora esa explicación, ¿no?, en los libros de texto ha sido muy lineal. Esa es precisamente la pregunta. Ha sido lineal y nosotros necesitamos, esa es la pregunta. No como solamente decía lineal. Soraya, valorar los diferentes aspectos. Exacto. Los afrodescendientes, los canarios, y ver que nosotros tenemos una identidad positiva poliédrica, no es triangular. O sea, la parte positiva que va conformando una realidad nacional con la suma, ¿no?, de todos estos aportes, incluso de la inmigración moderna, por llamarle de alguna manera, durante el siglo XX, donde entra la inmigración árabe, que ha sido muy importante, entra la inmigración de los republicanos españoles, entra la inmigración de los judíos en Sosúa, que dejó una impronta en los japoneses, efectivamente. los chinos. Entonces, durante esa suma, ¿no?, esa suma de realidades étnicas, es lo que precisamente va conformando la identidad, que de ninguna manera es estática. La identidad es cambiable con el tiempo. O sea, la identidad es una percepción, es un donde melting pot donde se van agregando y donde de alguna manera se percibe una continuidad entre lo viejo y lo nuevo. O sea, al igual que el folclore no muere, se transforma. Eso se lo he oído yo decir a Manuel Rueda. Y nosotros pasa lo mismo con la identidad. Por eso la importancia de preservar el patrimonio, para que lo nuevo de alguna manera no solaye lo viejo. Es una hibridación sobre nosotros, lo que hemos sido, lo que somos y a dónde queremos ir. Sí, nosotros somos un pueblo de una conformación afrohispánica. Eso tiene que quedar claro a la opinión pública. Y somos un crisol de fusión de diferentes etnias. Y hoy, por ejemplo, tú tienes el caso de otras inmigraciones que con el tiempo enriquecen. Hoy tenemos, en adición a los haitianos que viven acá, están los venezolanos, están los norteamericanos y están otros. Sí. Entonces, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer para que esa educación cree un mayor entendimiento y una mayor inclusión de todos los aportes culturales de los diferentes grupos migratorios? En el año 2010, en París, se celebró la convención de la UNESCO. En esta convención, uno de los temas que se trató fue la inclusión de la memoria histórica y de las expresiones culturales de los afrodescendientes en los currículums educativos. Como bien se refería el señor Arévalo, la educación dominicana es sumamente deficiente. Estas expresiones afrodescendientes, por razones históricas, como conoce el señor Balcácer aquí, han sido casi obviadas, pero son muy importantes de destacar, no solamente para el mejor conocimiento de nuestra identidad como dominicanos, sino para devolver el orgullo a esos afrodescendientes y para, con su propia cultura, crear condiciones para trabajo digno. Les voy a poner un ejemplo. Mira, la iglesia evangélica de Samaná, la Chorcha. La Chorcha es uno de los sitios turísticos donde más visitado, y le digo yo, la Chorcha. O sea, ellos han incorporado
parte de sus expresiones culturales. Por ejemplo, tú caminas el puerto de Samaná y tú encuentras varias mujeres que te venden el Johnny Cake horneado, como ellos lo hacen. O sea, ellos han podido, en parte, dar cierta permanencia a esa cultura originaria. ¿Qué pasa con esa permanencia? Esa permanencia, además de reafirmarle su orgullo como exacto, como afroamericanos en el caso de ellos y dominicanos también, porque estamos hablando, o sea, los primeros llegaron en 1824, ya son quinta, sexta generación, pero aún así ellos se consideran afroamericanos. Entonces, con la cultura, lo que hay que tratar de lograr es que además de que sea incluida en esos currículum educativos, que sus protagonistas y sus actores también sientan el orgullo, porque al ser tan despreciada la cultura de los afrodescendientes, en la mayoría de los casos se da que la gente joven se avergüenza de la misma y ya no reniegan un poco de su cultura y están mirando culturas ajenas como culturas superiores. La identidad es algo que se construye en base a sentimientos, en base al devenir histórico, a las costumbres, a los usos. Debería de haber un movimiento, sobre todo intelectual y educativo, para hacer una identidad inclusiva. O sea, donde se vean reflejadas en esa realidad que es la dominicanidad, ¿no?, el aporte de todas las etnias, en la medida en que han contribuido a gestar ese ser nacional. Darle la importancia. Exacto. Y entender que el mestizaje es enriquecedor. Por supuesto. Que no es algo verdaderamente que cree ningún problema de, vamos a llamar, de inferioridad, sino todo lo contrario. Lo que llamaba Vasconcelos, el escritor mexicano, la raza cósmica. O sea, el mundo tiende cada vez más hacia una realidad totalmente mestiza. O sea, con el aporte, la confluencia de todas las etnias del planeta. Y mucho más en un país como República Dominicana, que ha sido tan abierto y cosmopolita desde sus tiempos coloniales. Y que el modelo colonial fue un modelo de castas raciales, donde evidentemente había una degradación según se acentuaba el color. Yo pienso que contra eso hay que, como decía Soraya muy atinadamente, tratar de reivindicar el aporte de todas las etnias para que todo el mundo se sienta orgulloso de lo que es. Eso es muy importante y no discriminado. Por otro lado, en la confesión de la identidad siempre hay lo que le llaman la otredad, o sea, la mirada en el otro. Y nosotros tenemos una característica que fue que no nos independizamos de una potencia colonizadora española, sino que la independencia se da frente a la ocupación haitiana. Al vecino. Entonces, ha habido en la actitud tradicional una reacción frente al vecino. Hay que modificar y hay que ampliar y enriquecer la enseñanza de esas etnias que conforman la dominicanidad. O sea, Trujillo fue el que en el país arrecia lo que es el prejuicio, lo que es la xenofobia. Podemos decir que estamos en otros tiempos y que vamos mejorando, pero lo que decía yo que era muy importante era para evitar la extinción de todas esas manifestaciones culturales, para cerrar, es reforzar no solamente la identidad de cada uno de estos grupos y hacerlos sentir orgullosos, sino también promover su cultura, sus tradiciones, sus costumbres a través de los medios de comunicación, el sistema educativo y a sus artistas, porque muchos en la mayoría de las comunidades que yo he investigado hay muchos artistas, no solamente músicos, hay artistas de la costura, hay artistas de la artesanía, hay artistas populares que te hacen unas narraciones que tú dices que buenos narradores, o sea, promoción a sus artistas y promoción a lo que es su memoria histórica. Hace mucha falta esa promoción porque ya estos grupos también empiezan a cambiar.
Para eso hoy en día el Internet es fantástico porque les Exacto. permite a las nuevas generaciones tener una mayor interacción entre ellos, no aislados como estaban en el pasado. Yo creo que hemos aprendido mucho con este panel. Estamos llegando al final de este espacio y queremos agradecer a nuestros invitados, nuestros distinguidos invitados, por compartir sus saberes en este podcast. Y sobre todo, gracias a ustedes por seguirnos en Herencias. Nuestro interés es construir una conciencia colectiva para la conservación de ese legado patrimonial, porque es clave para construir un futuro sostenible, ilusionante y vibrante. Nos vemos en un próximo episodio de Herencias. Hasta la próxima.